Hola, muy bien. Hoy continuamos con el estudio de los polígonos regulares, esta vez con la parte práctica. Entonces, para introducir el tema es importante tener claros cuáles son los aprendizajes que esperamos lograr en esta parte. Apenas la introducción, pero ya vamos a empezar en la parte práctica de esta sección. Entonces, queremos, según los indicadores del aprendizaje esperado, identificar patrones al determinar las medidas de diferentes elementos de los polígonos, del perímetro y del área. Entonces, que esto nos haga referencia a cómo identifico dónde se utilizan las distintas fórmulas para varios elementos que tienen los polígonos, el perímetro y el área, ¿verdad? Las fórmulas que teníamos, ahorita vamos a mostrarlas nuevamente para estos diferentes elementos y cálculos. Y las otras tres tienen que ver con el desarrollo de problemas. Entonces dice, establece toda la información necesaria y suficiente para resolver problemas con polígonos y sus elementos. Entonces, identificar la información. La segunda es, examina diferentes estrategias para la resolución de problemas relacionados con polígonos y elementos. Vamos a ver que como hay muchas fórmulas, en ocasiones hay más de un camino para resolver un problema. Todavía no vamos a resolver problemas de inmediato, pero sí lo que vamos a hacer hoy nos permite empezar a utilizar las fórmulas que entran dentro de problemas para resolverlos. Y por último, evaluar la eficacia de diferentes estrategias en la resolución de problemas relacionados con polígonos y sus elementos. Entonces, vamos a concentrarnos principalmente en el primer indicador, aunque ya esto va siendo una base para el trabajo con problemas que requieren el uso de la materia de polígonos. Entonces, de una vez vamos a trabajar páginas 36 y 37 del libro. Quiero recordarles de dónde vamos a estar sacando entonces constantemente el material. Resulta que, bueno, nos van a hacer diferentes preguntas con imágenes distintas y más que nada que también nos dan datos diferentes. En el folleto que nosotros tenemos, el de polígonos, hice algunos agregados, pero ya lo que teníamos en la versión anterior del folleto, ¿verdad? La primera página, la segunda página, se mantiene exactamente igual, ¿verdad? De esta página es muy importante reconocer e identificar los elementos de que me hablan en cada ocasión. Y la tercera página, a partir de la tercera página hay algunos cambios. En realidad en el cuadro solamente un poquito más acomodadas las fórmulas, pero esta es la parte central del día de hoy, de cálculos especialmente con respecto al radio, al apotema y al lado. Estas tres medidas van a ser las más importantes en las prácticas de estas dos páginas. Pero conste que aquí viene reunida gran parte de la información que necesitamos para responder preguntas sobre polígonos. Después, agregué en este espacio un poco la explicación de por qué tenemos varias versiones de una misma fórmula o para calcular, por ejemplo, el lado, por qué hay dos versiones o por qué hay dos para el radio, dos para el apotema. Y en realidad tiene que ver con que estas fórmulas se relacionan unas con otras. Entonces yo puedo despejar una fórmula y obtener la otra. Por ejemplo, vean que los elementos que están en la fórmula del radio, en esta segunda fórmula del radio, tienen apotema, ladomedios y radio. Y resulta que la del apotema, en la que aparece radio y ladomedios, son exactamente los mismos elementos. ¿Por qué razón? Bueno, porque las dos tienen que ver con un mismo despeje, ya sea que yo me aprenda, por ejemplo, la del radio o que me aprenda la del apotema y de ahí puedo despejar la otra. Entonces es muy importante la estrategia de despeje de fórmulas, es bastante importante, porque así yo me aprendo una de las fórmulas y puedo sacar la otra. Ahora, ¿por qué en la tabla introduzco varias formas? Bueno, en especial en radio, apotema, lado y más abajo van a notar en otras formulillas también vienen varias versiones. Porque es importante tenerlo a mano, tener cómo hacer el cálculo de una vez. Ojalá directo. Si ya tengo cantidad de lados y apotema, yo sé que esta es la forma de calcular el radio en esa figura. Entonces es mucho más práctico. Por eso es que el material lo doy así. Sin embargo, no podemos, o bueno, se podría hacer el esfuerzo por memorizar, pero no podemos pretender memorizarlas todas. Entonces la intención es con la práctica
irlas aprendiendo e ir aprendiendo a dominarlas. De vez en cuando, por ejemplo, esta fórmula del radio, esta del apotema, son fórmulas que se basan en teorema de Pitágoras. Entonces, de vez en cuando puede ser que utilicemos triángulos, rectángulos en una figura y así no me aprendo de memoria una fórmula, sino que me baso en Pitágoras para resolverla. Pero las que tienen que ver con razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cuesta un poco más extraerlas, como un poco más entenderlas, por decirlo así, para formularlas. Entonces, buena idea repasarlas, practicarlas, para que queden más claras. Entonces, bueno, esto más que nada les propone un poco entender eso. Los caminos diferentes pueden depender de la información que tenemos. Y por último, los agregados, ya lo que es realmente nuevo del folleto, lo introduzco aquí al final. Hay varios polígonos regulares que se utilizan más frecuentemente, entonces necesitamos más seguido usar fórmulas en ellos. La ventaja es que existen fórmulas más directas en cada figura, en cada una de estas figuras. Entonces, las tres figuras básicas más frecuentes son triángulo equilátero, cuadrado y hexágono regular. Entonces, aproveché a ampliar un poquito más esta sección para incluir la imagen y de una vez poner varias versiones de las fórmulas. Lo más importante, por ejemplo, en el triángulo equilátero es que hay una medida nueva que es la altura. Esa medida es importante para calcular áreas de triángulos, por ejemplo. Entonces es base por altura dividido entre 2, el área de un triángulo a nivel general. Entonces, bueno, eso es interesante, es importante, pero quiere decir que altura es una nueva medida que dentro del triángulo equilátero podrían darme o podrían preguntarme. Entonces, hago aquí el agregado de la altura. ¿Cómo hago para calcular altura si tengo lado, si tengo apotema o si tengo radio? En general es con la práctica que uno va viendo cuáles fórmulas de estas al final de cuentas necesita. Las fórmulas están aquí para que sea muy directo calcular. Pero lo más interesante en este caso es, bueno, que se agrega la altura y la altura es 3 veces el apotema. Entonces eso puede ser una relación muy rápida para si me dan la altura obtener el apotema o si me dan el apotema obtener la altura. El radio es 2/3 partes de la altura, o sea, el pedacito que falta aquí. La altura se parte en 3, un pedacito es para el apotema y el otro pedazo que está compuesto como por 2 apotemas, podríamos decirlo, es el radio. Entonces, esas dos son como las novedades en el triángulo equilátero que son muy valiosas. Lo demás es, pues sí, hay fórmulas más pequeñitas que las que teníamos arriba, específicamente en el triángulo equilátero. Dominar el triángulo equilátero es muy importante, porque vean que, por ejemplo, las fórmulas son sencillas, son pequeñas, y hay una gran ventaja. Yo solo necesito, digamos, el dato del lado, cuánto mide el lado, para calcular el área de un triángulo equilátero. Además, y eso es importante, voy a saltarme un momentito el cuadrado para que lo vean abajo. En el hexágono regular, que es otra figura de las que más comúnmente se ven, cuando trazamos dos radios, en este caso trazaron solo uno, si hubiéramos trazado este otro, que está aquí, lo que se forma es un triángulo equilátero. Entonces yo puedo pensar que en medio de dos radios siempre me encuentro un triángulo equilátero y puedo usar todas las fórmulas de triángulos equiláteros. Esa parte va a ser bastante valiosa y puede ayudarnos a que con triángulos equiláteros obtengamos información del hexágono regular. En su momento ya en algún ejercicio que tengan estas fórmulas, vamos a utilizar estas fórmulas directo. Pero bueno, que sepan que las tres son muy comunes. El cuadrado es tal vez más sencillo, porque sabemos que el apotema es la mitad del lado. Entonces, las fórmulas son bastante cortas e incluí el dato de la diagonal, que bueno, no es tan importante. Antes no estaba, pero tampoco es tan importante. Sin embargo, un ejercicio puede preguntar específicamente por eso. Entonces, bueno, tenemos toda esta información que, como les digo, está ahí solamente para cuando sea necesario aplicarla. Conforme la vamos aplicando, es muy posible vamos aprendiéndonos algunas fórmulas. Finalmente, vamos a necesitarlo dentro de los ejercicios. Polígonos y circunferencias. Un polígono
puede relacionarse con una circunferencia de dos maneras, un polígono regular. Puede quedar el polígono adentro de la circunferencia o puede quedar afuera. Entonces, cuando el polígono está dentro de la circunferencia, decimos que es un polígono inscrito en la circunferencia. Y los puntos vértices están en la circunferencia, están por decirlo así en el borde. Y vean que esta línea celeste que se ve acá es el radio de la circunferencia, pero al mismo tiempo es el radio del polígono. Esos son todos los detalles de un polígono regular inscrito en una circunferencia. En el caso de que la figura, nuestro polígono regular, quede por fuera, entonces el polígono, ¿verdad?, tiene las siguientes características. Primero, los puntos centros se comparten, es el mismo centro del polígono y de la circunferencia es el mismo. Los lados son tangentes a la circunferencia, o sea, solo la tocan en un punto. Recuerden que con el tema que ya vimos, si es tangente, hay ángulo de 90 ahí donde toca el radio. Y en esta ocasión, el radio de la circunferencia, esa figura, esa línea que vemos en celeste, sería el apotema de nuestro polígono, porque vean que es lo que llega exactamente hasta el centro del lado. Entonces, en la parte teórica, conforme vamos avanzando en preguntas, vamos a ir necesitando más información poco a poco. Pero sí es bueno irla practicando y que sepan que lo tenemos a mano dentro de nuestro folleto. Entonces, pasemos a la parte práctica. En realidad, si sabemos cuál es la fórmula, si encontramos rápido la fórmula, el cálculo es muy rápido, es muy sencillo de realizar. Por eso es bueno estar consultando, digamos, las fórmulas, estarlas tal vez no memorizando, pero sí sabiendo cuáles hay y tratando de utilizarlas. Entonces, vamos al primer tipo de ejercicio. Dice, determine la medida de la apotema. Conste que en el libro apotema lo ponen como AP, pero nosotros pues lo vamos a poner normalmente solamente como la A, de cada polígono regular de centro. Entonces, nos están dando dos polígonos regulares. Está bien. Cada uno nos dan sus datos, nos dan algunos datos y nos piden apotema. Entonces, voy a hacer el ejercicio 13. Vamos a trabajar ahorita el 13 y de una vez el 12 queda para hacerlo como práctica. Entonces, práctica que tienen que realizar y entregar junto con estos apuntes. La 13, entonces, la figura que está en el ejercicio 13. Me dan la medida del radio, me dan la medida del lado. Además sé que es una figura de 5 lados, ¿verdad? O 5 vértices, podríamos decir. Entonces, un dato adicional que está a simple vista es que n es 5. Entonces, hasta ahí tenemos los datos que están claros de esta figura. Queremos apotema. Entonces, de una vez del folleto, ¿verdad? Recuerden en la página 3 es donde están todas las fórmulas generales de las figuras. Extraje aquí las fórmulas para apotema. Tenemos dos opciones. Utilizo la medida del radio y la cantidad de lados o la medida del radio y la medida del lado, ¿verdad? Que lo calculamos a la mitad. Cualquiera de los dos va a darme un dato. ¿Qué es lo que pasa cuando me dan los números con decimales? Resulta que no son tan exactos, muy posiblemente cortaron información ahí. Entonces, cada fórmula me va a dar una pequeña diferencia en el resultado final. Pero bueno, en general yo les recomendaría que se acostumbren a utilizar cuando hay la fórmula de Pitágoras, de teorema de Pitágoras o basada en teorema de Pitágoras, que es simplemente resta de cuadrados o suma de cuadrados entre raíz. Porque así es más fácil de recordar tal vez, para no aprender de memoria tantas fórmulas. Pero en este caso también podríamos usar la de arriba si es que la recordamos. Entonces vamos a ver, de acuerdo con la información que tenemos, ¿verdad? Para el ejercicio 13, el apotema sería entonces la raíz cuadrada de R, que es 3,40 centímetros, elevado al cuadrado, menos, y ahora tenemos que poner lado a la mitad, o sea, 4 dividido entre 2, elevado al cuadrado, y todo esto está entre raíz. Entonces, de ahí es de donde vamos a poder extraer la información de cuánto mide la apotema. Como les digo, la otra fórmula también sería válida.
Solamente tengamos cuidado de usarlas bien, ¿verdad? Entonces tal vez es más sencilla esta que ya hemos practicado en teorema de Pitágoras. Entonces, queremos el apotema y señalamos cómo quedaría. 3.40 elevado al cuadrado. Conste que todo esto está encerrado entre paréntesis. Ahí podemos poner 4 medios o de una vez podrían poner un 2, ¿verdad? Porque como está entre paréntesis, podríamos simplificarlo dentro del paréntesis. Y esto nos da 3 raíz de 21 sobre 5. ¿Por qué les recomiendo la fórmula que se basa en Pitágoras? O sea, que son unos cálculos como muy puntuales. Es más que nada para efectos del uso de calculadora también. Es más fácil recordarla en alguna medida y además la calculadora puede darme un dato más exacto, por decirlo así. Puede darme un número sin tener que redondearlo a decimales. Noten que si lo redondeo a decimales es 2,75 aproximadamente, ¿verdad? El apotema me diría aproximadamente 2,75 centímetros. ¿Qué pasaría si hubiéramos usado la otra fórmula como opcional? Solo que de una vez les digo, pues es más bonito que podamos ver el número completo, ¿verdad? Sin redondeo. Entonces, en alguna medida este por lo menos me da un dato más exacto. ¿Qué pasa con todas las razones trigonométricas? No siempre, pero gran parte de las veces, vamos a copiar la fórmula, gran parte de las veces, como las razones trigonométricas también dan números irracionales, dan muchos decimales, ¿verdad? Tienen el problema de que entonces normalmente nos van a estar redondeando los resultados. Entonces vamos a ver, A sería R, que es 3,40 por coseno de 180 grados entre la cantidad de lados que tenemos, que en este caso son 5. Entonces vamos a la calculadora y hacemos ese cálculo. Es la única vez en la que voy a hacer los dos cálculos, pero solo para que confirmen que nos da datos similares. 3.40 por coseno de, conste que aquí arriba en la calculadora tiene que venir la D para usar los valores de grados. Entonces, 180 entre 5. Y de ahí sacamos un resultado. ¿Cuál es el problema de este resultado? Bueno, es una aproximación muy parecida al otro, 2,75, en este caso un poquito más grande. El problema es que no me puede dar una versión que no sea en decimales. No nos daría una expresión como en raíz. Simplemente nos da la versión en decimales. Entonces, vean que da muy parecido. Voy a redondearlo igual a 2,75. ¿Verdad? Podemos decir, bueno, se redondea igual, se aproxima con 2,75. El problema es que yo no puedo expresarlo ya con la forma de raíz y un número irracional, digamos, que lo representa. Entonces, bueno, esto me lleva a concluir entonces que el apotema, si queremos poner aproximado, podemos dar 2,75. En el caso de un valor exacto, entonces tendríamos que decir 3 raíz de 21 sobre 5 centímetros. Entonces, bueno, esa es la información con la que contamos hasta ahorita. Conste que ya tenemos entonces aquí las fórmulas de apotema y las podemos consultar después. Queda como práctica hacer el ejercicio 12. Vamos a la siguiente práctica, la siguiente lista, 14 y 15. Entonces el ejercicio 14 es el que voy a hacer en este momento. Entonces vamos a trabajar este y queda este otro, ¿verdad? Para que lo hagan de práctica también basándonos en lo que estamos haciendo. Aquí es donde aparece lo de circunferencias, ¿verdad? Relacionadas con polígonos. De vez en cuando nos pueden dar información relacionada con esto. Entonces nada más es entender que el radio aquí de la circunferencia es el mismo radio que la figura de adentro, porque la figura está inscrita, nada más. Entonces, bueno, eso es tal vez la relación entre la circunferencia y la figura normalmente. Ver qué significa el radio de la circunferencia. Vamos a ver, en este caso nos preguntan dos cosas. Con los datos que nos dan en la figura, averiguar OR, que en este caso OR sería apotema, y GH, que en este caso sería el lado.
Entonces necesitamos averiguar con la información que tenemos aquí A y L. ¿Qué dato me dieron? Únicamente el radio. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, bueno, el único dato que yo tengo asegurado es que el radio es 8. Puedo averiguar, además, cuántos lados tiene la figura. Eso normalmente a simple vista. Ahora entonces son 3 lados, es un triángulo. Esos son los únicos 2 datos seguros. Y puedo usar entonces para lado, puedo utilizar esta fórmula. Yo puedo decir, bueno, la medida del lado sería 2 por R, que es 8, por seno de 180 grados dividido entre 3. Conste que aquí no tenemos un camino alternativo porque no conozco el apotema. Entonces tengo que hacerlo así. Y calculamos. En este tipo de detalles, pues si uno se sabe algunos cálculos directos de razón trigonométrica, puede hacerlo. Pero normalmente sí necesitamos la calculadora. Entonces tenemos 2 por 8 por seno de 180 dividido entre 3. Y eso nos da 8 raíz de 3. ¿Por qué nos da exacto? Tal vez eso es importante detallarlo. Nos da exacto porque, aquí tenemos el dato de GH entonces, porque estamos sacando seno de 180 entre 3 es 60, que ese es un dato que sí va a ser exacto, pero normalmente dependemos de cuál ángulo tengo aquí adentro. Entonces a veces me va a dar con ángulos medidas que no dan un número exacto y esto se vuelve un número irracional bastante complejo de expresar y ni siquiera se puede resumir así en una forma de raíz. Bueno, tenemos L y apotema, que es OR, lo podemos calcular basándonos en las fórmulas que teníamos de apotema. Vean que ya tenemos lado y radio, entonces podríamos usar esta. También podemos usar la otra, R coseno de 180 entre N. Entonces, bueno, si nosotros queremos evitar equivocaciones, vean que yo averigüé el lado. O sea, este cálculo es mío y pude haber cometido algún error, digamos. Cuando uno está desarrollando un ejercicio, es posible que este dato que tengo tenga algún error y no me he dado cuenta. Entonces, preferiblemente, cuando hacemos una solución de un ejercicio, es bueno usar los datos que vienen seguros en el problema, en este caso R y N. La L la usaríamos solo si llega a ser necesario, pero es que si la uso ahorita y tiene algún error, ese error me afecta en los siguientes cálculos. Entonces, bueno, como recomendación, los cálculos que yo haga dentro del ejercicio es bueno confiar menos en ellos que en los datos originales, por si me equivoqué y no me he dado cuenta. Entonces, bueno, tenemos la fórmula para el apotema, ¿verdad? La tenemos aquí atrás, que era R por coseno de 180 entre N. Entonces, R, voy a colocarla y ya después la vamos despejando. R por coseno de 180 grados entre N. Entonces vamos utilizándola. En este caso diríamos, bueno, R es 8 por coseno de 180 grados dividido entre N, que es 3. Nuevamente 180 entre 3 es 60 y ese es un ángulo que normalmente nos daría datos exactos, cerrados por decirlo así. Entonces bueno, eso nos va a ayudar mucho. Conforme uno se aprende algunas razones trigonométricas, por ejemplo las del 60 se pueden aprender, tal vez pueda hacer esto hasta a mano, pero bueno, no hay que despreciar tampoco el uso de calculadora. Entonces tenemos que 8 por coseno de 180 entre 3 da 4. Entonces tenemos el dato ya para responder al ejercicio. Esto que acabo de hacer se puede hacer muy parecido en el ejercicio 15, con la única salvedad de lo siguiente. Noten que en el ejercicio 15 el dato que les están dando no es el radio es AO. El dato que les están dando es un apotema, es la apotema de la figura. Entonces tendrían que basarse en estas mismas fórmulas, pero donde esté el dato de apotema. Y pasemos a este tercer tipo de ejercicio. Es muy similar, siempre estamos haciendo relación radio, lado y apotema,
¿Dónde voy a utilizar dos de las figuras? Ya acabo de hacer un ejercicio con triángulo, entonces ese lo vamos a dejar de práctica. Y voy a hacer el 16 y el 18. Entonces veamos, el cuadrado. ¿Qué dato me están dando de este cuadrado? Me están dando 8 raíz de 2 que corresponde a su radio. Entonces un dato fijo es que el radio es 8 raíz de 2. Y otro dato importante, bueno, que es un cuadrado, entonces que n es 4. ¿Qué preguntas tengo? OP es apotema. Y por otro lado, HK es lado. Entonces son cálculos que ya hemos hecho atrás. Simplemente nos cambiaron los datos y el tipo de figura, pero se usan las mismas fórmulas. Entonces vamos a ver el caso de A, ¿verdad? Voy a utilizar estos datos. Entonces voy a decir, bueno, apotema es R por coseno de 180 grados entre n. Entonces podemos sacar de ahí la información. 8 raíz de 2 por coseno de 180 grados dividido entre 4. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto da este cálculo. 8 raíz de 2 por coseno de 180 entre 4. Entonces, como ven, en ocasiones con la información que tenemos estoy obligado a usar razones trigonométricas y no tiene nada de malo. Muchas veces, si esa razón es exacta, como este caso, nos da un número bastante sencillo de manejar. Pero eso depende. Una parte importante de cómo me aseguro de que eso vaya a pasar, de que las trigonométricas van a dar resultados bonitos, por decirlo así, es cuando especialmente estamos trabajando con cuadrados, con triángulos equiláteros, con hexágono regular, donde los ángulos son de 30, 60, 90, 45. Entonces son ángulos que dan normalmente resultados exactos. ¿Qué pasa con L? Vean una pequeña diferencia. En L nada más, de una vez para comparar con apotema. No solo va a ser R y en vez de coseno va a ser seno. Vean aquí arriba, L es 2 por R y en vez de coseno, seno. Entonces es una forma rápida de identificar la fórmula. 2 por R por seno en esta ocasión de 180 entre n. Entonces tendríamos 2 por 8 raíz de 2 por seno de 180 entre 4. Y ahí revisamos cuánto nos da. 2 por 8 raíz de 2 por seno de 180 entre 4. Y eso nos da 16. Entonces, vamos llevando ahí el ejercicio y poco a poco y revisando los datos. El cuadrado tiene normalmente números muy exactos, muy precisos. Entonces, bueno, eso es una ventaja. Quiero hacer además el hexágono solo para tener otro que tenga algunos datos diferentes. Noten que al final no importa mucho cómo es la figura, sí influye en el tipo de ángulos que le damos a las razones trigonométricas y si el resultado va a darme muchos decimales o no. Pero en general son unos cuantos datos los que sacamos y de ahí trabajamos. Sabemos que esta figura tiene 6 lados, entonces yo puedo decir, bueno, mi n va a ser 6 y el dato que me dan es el apotema, que por cierto tiene una raíz de 5 y eso es inusual. Entonces vamos a ver qué va a pasar cuando calculemos cosas. Nos piden OD, que sería un radio, desde el centro hasta un vértice, eso es un radio. Y EF sería un lado de la figura. Entonces vamos a necesitar fórmulas que utilicen apotema y cantidad de lados. Igual son razones trigonométricas, pero entonces vamos a buscar. Para el radio, lo tenemos aquí, apotema entre coseno de 180 sobre n. Entonces, podemos decir, bueno, el radio es apotema entre coseno de 180 grados sobre n. O sea, 9 raíz de 5 sobre
coseno de 180 grados dividido entre 6. Y nuevamente, esos son cálculos directos que podemos sacar con la calculadora. 9 raíz de 5 entre coseno de 180. Recuerden todo el tiempo estar seguros de que está la D ahí arriba. Y el resultado es 6 raíz de 15. Entonces ya tenemos el radio. En nuestro caso, por cierto, aquí no lo había puesto, este es 8 y 16. Ahí están ordenados. Acabo de averiguar R, que era el de arriba, o de 6 raíz de 15. Y por último, el lado. Entonces, las fórmulas de lado hasta ahorita han usado radio. Y en este caso vamos a usar apotema. Entonces nos regresamos y vemos que es 2 por apotema, pero en vez de seno, tangente. Entonces tenemos 2 por, vean que se parece un poco a la fórmula de radio, la que utilizaba radio. 2 por, pero en vez de radio, apotema, y en vez de seno, tangente. Entonces podemos decir, bueno, esto va a tener 2 por el apotema, 9 raíz de 5, por tangente de 180 grados dividido entre y n es 6. Y de ahí sacamos el resultado final. 2 por 9 raíz de 5 por tangente de 180 dividido entre 6. Entonces, con estos cálculos obtenemos los valores que nos están pidiendo. 6 raíz de 15. Ahora, ¿por qué es importante conocer las fórmulas, por ejemplo, en este caso, que son figuras de las que decimos que muy habitualmente se trabajan? Porque cuadrado, triángulo equilátero y hexágono regular tienen formas muy rápidas de obtener datos. Una muy importante aquí que nos hubiera ahorrado mucho tiempo es la siguiente. Vamos a ir a la página 4 del folleto. Entonces, dentro de todos los datos que tenemos, un dato muy curioso del hexágono regular es que el radio y el lado miden lo mismo. El radio y el lado miden lo mismo. Entonces vean que revisamos aquí y me preguntaban cuánto es el radio y cuánto es el lado. Si yo hubiera recordado que medían igual, averiguo uno y el otro le pongo exactamente el mismo dato. Entonces, para eso es que sirven esas formulillas. No es que necesitemos obligatoriamente estar usándolas siempre, pero nos ahorran mucho tiempo. Entonces, estos ejercicios que hemos desarrollado hasta ahorita nos ayudan a ir viendo el tipo de ejercicios al que nos enfrentaremos. Ya después continuaremos más abajo con las prácticas que están después del ejercicio 18.